Tengan todos. Les saludamos con su programa Salud Mental para Todos. Su director Sebastián Charris. Hoy seguimos con nuestro tema Relaciones Tóxicas. Tenemos un gran invitado, el doctor Jesús Rolón, que sigue con nosotros en el programa. Llamémoslo una parte 2. Y bueno, doctor, ¿cómo se siente en el día de hoy? Genial, me siento bien, con toda la disposición a seguir tratando un tema que es importante actualmente y sobre todo de cómo desentrañar también algunos mitos que se hacen en función del concepto de relaciones tóxicas, por ejemplo. De qué implica una persona tóxica, cómo se permite reconocer una persona tóxica y cómo estamos involucrados en todo esto. Bueno, hoy en día está pasando mucho esto. Lo decíamos ayer en las empresas, en la familia, con las amistades. O sea, es algo ya común y creo que una de las partes importantísimas que se mencionó ayer, es ese reconocer, cómo reconozco yo realmente que estoy en una relación tóxica, de parte de quién va, de parte de quién viene, qué tanto puedo aguantar o qué tanto se me ha convertido en un hábito esta relación tóxica, que todo el mundo se está dando cuenta de que tengo una relación tóxica menos yo. ¿Qué opina usted de eso? Aquí entran también las formas en las que se validan las situaciones de las relaciones, es decir, esto no me pasa a mí, esto no me sucede, o estás equivocado, o no creo que esa persona sea así, o estás diciendo cosas que no son, o estás tratando de meterte en mi vínculo, o como dicen algunos, es que me tienes envidia, es que me tienes rabia, es que porque esa persona está más pendiente de mí que tú, y empiezan a validarse todas esas posiciones respecto a eso. Entonces, es complicado que la persona se dé cuenta realmente que está involucrada en esa relación, porque siempre busca una justificación en todo eso. Incluso puede justificarse con la realidad de la otra persona, de que pobrecito, sufre mucho, es que tiene muchos problemas, es que tú no lo comprendes, es que solo yo lo comprendo. Y ahí entra entonces a blindarse, como tú no sabes lo que yo estoy pasando, entonces no digas nada, porque yo soy el que está aquí metido. Y ese yo soy o yo sé en qué estoy metido termina generando una incapacidad de darse cuenta de todo lo que estamos viviendo y todo lo que está sucediendo. Bueno, acá nos preguntan que si necesariamente forma parte o hay parte de una relación tóxica solo si me están golpeando o me ultrajan físicamente. Si hay relaciones tóxicas solo en la parte verbal y hasta qué punto también me pueden llevar una relación tóxica de esa. ¿Sí? Totalmente, no es solamente la cuestión de la agresión física que desafortunadamente se vuelve lo más visible, se vuelve lo que más detalla, lo que más la persona se da cuenta. Pero en la cuestión verbal, la cuestión psicológica, de cómo llega la otra persona a minar al otro, a disminuirlo, a cerrarlo, a anularlo psicológicamente, es una huella que no se ve físicamente, porque no es un golpe, no es un moretón, no es un corte, es una anulación de la propia vida en función de todo eso que se va dando y de cómo todo eso que se va dando termina la persona completamente absorbida, seca por dentro, literalmente terminan secas por dentro, y cuando salen de esa relación ni siquiera terminan reconociendo qué son. La identidad se trastoca completamente porque terminaron validando su identidad en función de sostener un vínculo tóxico. Cuando salen de ese vínculo tóxico no se reconocen a sí mismos, terminan completamente anulados, y eso es una huella que no se ve físicamente, se ve psicológicamente en cuanto la persona está completamente anulada de sí. Ok, acá dentro de los puntos importantísimos que nos están escribiendo, mencionan que si dentro de una relación tóxica, esa parte del castigo del silencio también vendría a formar parte de una relación tóxica, cuando siempre la respuesta es digo sí, digo no, no contesto, simplemente lo que hago es quedarme callado, pero ya esa es mi forma de responder, también ya formaría parte de una relación
¿O entraría esa parte tóxica? El castigo del silencio, o lo que se conoce como ley del hielo, conlleva a la otra persona, a quien recibe ese comportamiento, a literalmente matarse la cabeza pensando en qué es lo que hace mal. Se termina completamente a pensar, bueno, ¿y ahora yo qué hago? ¿Y ahora yo qué digo? ¿Y ahora yo cómo lo pongo? ¿Y ahora yo qué? Trata de buscar entender al otro con base a ese silencio que se le forma como un castigo. Entonces, el que está callado asume, pero yo no estoy diciendo nada. Yo no estoy haciendo nada, simplemente me estoy quedando callado, asumiendo, lavándose las manos, mientras que la otra persona se rompe la cabeza tratando de entender y tratando de pensar en qué es lo que está pensando el otro. Y eso es una forma de drenar, de absorber la mente, la voluntad, el alma, el espíritu, como lo queramos llamar, a través de ese castigo o de esa ley del hielo que se establece en ese punto. Buena pregunta. Bueno, acá nos preguntan, ¿una persona con trastorno mental necesariamente es catalogada dentro de una relación tóxica como persona tóxica? No. Y aquí es importante aclarar de que no necesariamente una persona que padezca un trastorno mental obligatoriamente sea catalogada como tóxica. Por ejemplo, una persona con depresión, por ejemplo, en una crisis depresiva en la cual no quiera salir de la cama, en la cual no quiera comer, no quiera hacer algo, la persona puede reconocer su crisis, hacérsela ver a su pareja, la pareja entender la cuestión de la crisis sin entrar a justificaciones que generen codependencia, porque la persona con depresión dentro de una relación puede llegar a tener un punto de cuidado de sí misma. En la medida de sus posibilidades puede generar unos espacios de cuidado, de autocuidado, de cuidar la relación. Así que termina volviéndose injusto que se catalogue a cualquier persona con un trastorno mental como tóxica porque sí, solo porque está sufriendo, solo porque tiene un padecimiento, solo porque a veces no sabe cómo reaccionar. Aquí es importante buscar ayuda, reconocer la ayuda y que no obligatoriamente una persona con un problema psicológico es tóxica porque sí. Y ahí hay que ser muy cuidadosos porque se está cayendo en una estigmatización de las enfermedades mentales solo porque no se comportan como el resto, entonces ya son tóxicas porque sí. También lo tóxico se ha vuelto una manera de estigmatizar algunas conductas que deben ser comprendidas y deben ser manejadas de una manera más humana. Preguntan, doctor, mi nombre es María y ya en 3 ocasiones, o sea, hablando de 3 relaciones, siempre me han tocado relaciones tóxicas. ¿Qué cree que pueda pasar ahí? Los patrones no se heredan genéticamente. No son herencias genéticas como se trata de decir. Son herencias, por así decirlo, herencias discursivas. ¿Cómo así una herencia discursiva? Una herencia discursiva es toda aquella pauta de comunicación que yo replico a través de mi vida. Por ejemplo, una herencia discursiva es: el amor todo lo aguanta. Me introducen la idea de que el amor todo lo aguanta, y en función de que la idea de que el amor todo lo aguanta, yo tengo que entrar a validar esa idea. ¿Y cómo la valido? A través de la comunicación con el otro. De que yo tengo que aguantarme lo que el otro diga, yo tengo que aguantarme lo que el otro me haga. Yo no tengo por qué decir o reclamar o ser asertivo o poner mis límites solo porque si siento que el amor lo puede todo, entonces yo necesito cargarme con todo eso para sentir que realmente el amor lo puede todo. Eso es una herencia discursiva. ¿A qué lleva esa herencia? A repetir patrones. Porque no es que todos lleguen igual, porque es circunstancial uno de quien se enamora. El asunto es cómo uno establece
las pautas de comunicación con las personas que llegan a nuestra vida. Y ahí es donde repetimos patrones, no necesariamente personas, porque la otra persona puede terminar amoldándose a esos patrones de comunicación, y ahí es donde yo termino asumiendo de que siempre me tocan de la misma forma. Bien, pregunto, ¿y esos patrones muchas veces se pueden adquirir o se pueden grabar o anclar desde la niñez en una relación que vi dentro de mis padres o mis hermanos o dentro de mi familia? La historia personal aquí es importante. La historia personal aquí es decisiva. Por ejemplo, personas que vienen de hogares o de formas de comunicación en el que el castigo era la forma de validar al otro, entonces la persona termina asumiendo de que yo solamente existo o me tienen en cuenta si me castigan, porque no hay otra forma. Entonces, si yo espero siempre el castigo, yo incremento la posibilidad de meterme o de conocer o de establecer relaciones con personas que utilizan el castigo como forma de validación, porque estoy replicando aquel modelo, y ese modelo que estoy replicando, como es lo único que conozco en mi vida, entonces no hay otra posibilidad, entonces no hay otra forma, entonces no hay otra manera de establecerlo más puntualmente. Como esto es lo único que conozco, se cierra la posibilidad, y al cerrar la posibilidad, cierro la opción de cambio. Y ahí es donde pesa la historia personal de cada persona, la historia personal de cada quien, valga la redundancia. Bien, entonces, ¿cuál sería la importancia de reconocer una relación tóxica? La importancia de reconocer la relación tóxica más allá del tecnicismo o más allá de lo que se conoce, es cuál es el rol que yo terminé desempeñando acá. Es decir, cuál es la función que yo cumplí acá. Cuando la persona se da cuenta de que esa función que cumple vence, no le genera encuentro, no le genera bienestar, no le genera algo propio, algo adecuado, se da cuenta de que no solamente no perdió tiempo, sino que fue una manera de reencontrarse posteriormente consigo mismo. El hecho de reconocer haber estado en una relación debe generar reflexión, no una culpa, no un memorial de agravios del por qué yo lo permití o por qué yo soporté tanto. Ya lo soportaste. El asunto es cómo te proyectas posteriormente. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Cómo vas a filtrar tus vínculos? ¿Cómo vas a reconocer lo que estás viviendo? ¿Cómo vas a reconocer lo que quieres posteriormente en tu vida? Y no quedarse en ese memorial de culpa que termina generando entonces una réplica de otro tipo de relación, pero basado con esos mismos tópicos relacionados con todo eso. Ok, al principio del programa estábamos hablando de las relaciones tóxicas en el trabajo, en amistades y en la familia. Si nos ubicamos entre la parte, ¿se dan relaciones tóxicas en la familia como tal? Claramente se dan relaciones tóxicas en la familia porque termina generando esa herencia discursiva de la cual se habló. Por ejemplo, es que usted tiene que aguantar en las borracheras a su esposo, usted tiene que estar pendiente siempre, como si fuese otra mamá. Entonces, posteriormente, no se generan relaciones equitativas, sino de que posteriormente termina siendo la mamá del esposo. Entonces, termina volviéndose unas relaciones que son mucho más maternales que unas relaciones equitativas, que unas relaciones de que crezcamos juntos, establecemos nuestros objetivos juntos, pero si aprende de que una esposa tiene que ser también la mamá del esposo, se incrementa la posibilidad de que con el tiempo ella también busque una persona que le toque andarle lidiando, que le toque estar, porque asume de que la validación del amor es algo muy maternal, y eso permite muchos abusos, permite muchos acosos, permite muchas relaciones desiguales entre las personas. Ok, si como hijo estoy viendo esta situación dentro de mis padres
Y es una situación que se ve todos los días, cuando se acuestan, cuando se levantan. Pues mi parte inconsciente, mi cerebro va grabando todo esto. Y él va como que programando o educándose de que eso es normal. O sea que también pueden haber esas relaciones tóxicas entre madre e hijo o entre padre e hijo y pueden quedar grabadas y más tarde o en un futuro ellos siguen replicando esto a través de sus parejas. Sus parejas, claro. Por ejemplo, una relación tóxica entre padres e hijos, ¿cómo se puede dar? Desde la competencia. ¿Okay? Desde yo trato de evitar de que mi hijo llegue a superar algo que yo hice en la vida. Entonces, ¿cómo opera lo tóxico ahí? No opera desde lo hostil, sino opera desde una forma muy sutil, desde la sobreprotección, por ejemplo. Entonces yo te lo dejo todo fácil, te lo hago todo fácil, para que tú no sientas la capacidad de lo que tú te tienes que esforzar. Porque el padre termina sabiendo de que cuando el hijo se dé cuenta de lo que es capaz de hacer por sí mismo, corta ese ciclo de dependencia hacia él. Y eso es una forma tóxica. Porque la sobreprotección termina siendo una forma de agresión al otro, en tanto le invalidas y le quitas la posibilidad de aprender y de poder crecer por sí mismo. Entonces, cuando el padre falte, ¿qué viene? ¿Cómo va a asumirlo? ¿Cómo va a seguir? ¿Para qué? Para que el hijo siempre tenga esa culpa de lo que pudo dejar o no hizo y todo eso. Es una forma de quitar también esa voluntad al otro. Eso también es una parte de una relación tóxica que termina manejando totalmente. Bien, y dentro de esta, ya que estamos en la familia, acá nos preguntan, cuando son 2, 3, 4 hermanos y empiezo a hacer esa parte de comparación, lo que pasa es que tú no eres como Juan Carlos, que es el primero, tú eres más flojo, no sacaste las mismas actitudes que tu hermano. Esos puntos de comparación pueden llevar a una parte tóxica en esa persona que está en ese proceso de crecimiento. Más que una cuestión tóxica, termina generando competencias entre ellos. Una forma de dañar un grupo es creando un conflicto entre ellos. En la misma familia. En la misma familia, claro. O sea, te pongo un ejemplo. Son 2 hermanos y uno siempre lo comparan con el otro. Es que tú no eres así, tú debes ser como él, tú tienes que hacer esto, hacer lo otro, hacer lo otro. Y ellos siguen con el conflicto y la contraparte se queda, pero yo no les he hecho nada. Yo no sé por qué se pelean tanto. Yo no sé por qué se tienen tanta piquiña. Yo no sé por qué se pelean tanto. Pero no ven que el trasfondo de la comparación llevó a un hermano a pensar de que lo preferían más a él que al otro. Pero el otro siempre, pero yo no les he hecho nada. Y los demás están completamente agarrados, entran en una competencia, incluso terminan compitiendo por el amor de los padres. Entonces yo hago esto, entonces yo trato de hacer mejores cosas que tú, entonces yo te invalido, entonces yo lo establezco así. Y termina dándose una relación completamente desigual en competencia. Y las otras personas terminan siendo como que, no, pero yo nunca les hice nada, yo nunca los puse a discutir. Pero sí establecían la comparación y la comparación termina siendo una forma muy sutil de abuso psicológico. Vamos a entrar a la segunda parte, que es en el trabajo. Entonces nos preguntan, ¿cuál es el manejo de esas relaciones tóxicas dentro del trabajo? Las relaciones tóxicas dentro del trabajo irremediablemente tienen que pasar por un aspecto de psicología organizacional, pero psicología organizacional propiamente dicha, no la psicología organizacional que se termina disfrazando de administración de empresas, con el respeto que merecen los profesionales que están en recursos humanos, porque es indispensable reconocer las pautas comunicacionales dentro de una empresa. Y la pauta comunicacional es la que define la identidad de una empresa y la que termina definiendo la identidad de las órdenes y la identidad del sentido de pertenencia de los empleados. Por ejemplo, un personal de recursos humanos debe tener la suficiente capacidad de entrar a detectar cuáles son esos mensajes de doble vínculo que se están dando dentro de la empresa. Cuáles son las órdenes y las contraórdenes.
Porque esas órdenes y contraórdenes no necesariamente existen en un consultorio clínico, existen en las relaciones de nuestra vida. Y en esas relaciones de nuestra vida, dentro de una empresa, es indispensable manejarlas. Llega un empleado a decir de que el jefe le dice una cosa, el supervisor le dice otra. Ahí el problema no es el empleado, ahí el problema es que se tiene que juntar el jefe con el supervisor y unir cuáles son las órdenes que se tienen que dar. El asunto es qué empresa se permite hacer ese tipo de análisis, qué empresa se permite cuestionar los mandatos de los superiores. Y la psicología no está para quedarse en una posición pasiva ante eso. Está para justamente corregir eso, porque no se está cuestionando la autoridad del jefe. Se está cuestionando la forma en la que las órdenes se están dando y de cómo esas órdenes terminan generando un ambiente tóxico dentro de la empresa. No es que uno le diga al jefe, no, usted está equivocado. Es si el jefe y el supervisor tienen órdenes contrarias, ahí hay un problema de directriz, de mando, de comunicación ascendente o descendente dentro de la empresa. Y no necesariamente la culpa es del empleado que no sabe qué decidir porque recibe dos órdenes completamente diferentes. La psicología organizacional debe ponerse la camiseta de psicólogo y entrar a trabajar en esas partes comunicacionales, esas partes vinculares, que es lo que termina generando el chisme, el acoso, el cotilleo, el rum rum, el chisme de cocina, y eso termina afectando psicológicamente la parte de una empresa. Termina generando estrés en los empleados, ansiedad en los empleados, deserciones, renuncias. Lo tóxico también termina volviéndose algo normal dentro de una empresa y la persona que tristemente cae en esas posiciones se las aguanta porque está la idea en que es mejor madrugar para ir al trabajo y no madrugar para conseguir trabajo. Y eso termina haciendo que muchas personas se aguanten un montón de abusos solo porque sí, y mientras que los que dan las órdenes y generan esos conflictos, nada pasa, todo está bien. Ok, cuando ya tengo identificada todas estas características de una relación tóxica, ya sea dentro de mi familia, ya sea en el trabajo, ya sea en amistades, ¿qué consejo nos da usted? ¿Qué decisión podemos tomar una vez ya identificado todos estos patrones dentro de una relación tóxica? Pues, pero aclaremos, dentro de lo familiar, dentro del trabajo, dentro de amistades. Aquí es importante siempre establecer nuestra propia red social de apoyo. ¿Qué es una red social de apoyo? Una red social de apoyo son aquellas personas con las cuales uno puede contar de una manera que no se va a sentir uno ni juzgado, ni criticado, ni señalado. Y esas personas pueden estar fuera de cada uno de esos ambientes. Una persona puede tener otro tipo de amistades, puede tener otro tipo de recursos que le permitan realmente asumir todo eso, que le permitan reconocer en qué momento puede buscar ayuda, cómo reconocer el buscar ayuda, cuáles son los objetivos de buscar ayuda. Es decir, una persona que tenga una relación disfuncional en el trabajo pueden encontrar en sus amigos ese grupo de apoyo que le diga, puedes hacer esto, puedes orientarte en esto. Y aquí es necesario ser empáticos, no señalar a la persona que está en una relación tóxica, no decirle, te lo buscaste, te lo mereces, porque eso revictimiza a la persona y realmente no ayuda en nada. Ayuda más es escuchar, y a veces solamente es escuchar. A veces las personas solo quieren desahogarse. Y eso es también una recomendación para los amigos que tienen a otras amistades metidas ahí. No es necesario que ustedes entren a querer solucionarlo todo, porque eso también termina arrastrando mucho. Y a veces basta con escuchar. No sé qué decirte, no sé cómo te sientes, porque realmente la empatía lleva a reconocer de que cada quien siente de una manera diferente, pero aquí estoy. Te estoy escuchando, no te estoy señalando, no te estoy juzgando. Muchas veces no entrar también a dar un mal consejo por querer participar. O simplemente entrar por querer entrar. Porque ahí también entra esa necesidad
de reparar, esa necesidad de hacerse el indispensable para el otro. No, a veces la persona lo que busca es escucha. A veces la escucha es más fuerte y más positiva que cualquier cosa en la vida. Porque la escucha le termina haciendo sentir a la persona que realmente le importa a alguien. Entonces, si usted se encuentra, ya identificó, tiene patrones que está en una relación tóxica, ya sabe que una de las primeras cosas que podemos formar parte o buscar es una red de apoyo, ya identificando esos patrones. Le podemos decir que de entrada con Open Seminarios esta red de apoyo ya se puede ir formando. Puedes marcar o agregarte al WhatsApp 300-745-6883 o puedes agregarte al celular 301-608-2869. Y de ahora les digo, pueden contar con nosotros. Open Seminarios, se despide su director Sebastián Charris, invitado aquí, especial Jesús David Rolón Sweiger, aquí siempre dispuesto a todo, y pues gracias a las personas que nos han visto por el live de Instagram. Ahí iré respondiendo poco a poco. Y el bueno, tema su sí. programa Salud Mental para Todos. Bueno,